Bienvenidos a un nuevo trimestre. Nos encontramos ahora estudiando las epístolas de Filipenses y Colosenses. En este caso, la lección número 1 se titula Perseguidos, pero no olvidados. Las cartas de Filipenses o a los Filipenses y a los Colosenses son parte de las cartas que se conocen como cartas desde la prisión o cartas de la prisión. Junto con Filemón y con Efesios, son cartas que se piensa, la mayoría de los comentaristas creen, que se escribieron dentro de un periodo de arresto domiciliario que el apóstol Pablo estaba sufriendo en Roma. No todos los comentaristas están seguros de que las cuatro cartas hayan sido escritas en el mismo lugar, pero al final de cuentas la evidencia interna de las mismas cartas señala que Pablo estaba preso, sea en Roma o en algún otro lugar, él estaba sufriendo a causa de la predicación del Evangelio. Llama la atención entonces qué tipo de ciudades eran estas a las que Pablo escribió las dos cartas que estudiaremos este trimestre. En primer lugar, mencionemos algo acerca de Filipos. La ciudad de Filipos estaba habitada, sus ciudadanos, sus habitantes eran mayormente descendientes de soldados que se instalaron en la ciudad junto con personas que vinieron a la ciudad tras la victoria de Octavio sobre Marco Antonio. Es decir, cuando la ciudad pasa a ser parte del imperio romano, a estar bajo el imperio romano, esa ciudad fue habitada básicamente por gente que llegó después de esa conquista. Por lo tanto, el latín era su lengua común, el idioma que se hablaba comúnmente en ese lugar, y era una ciudad orgullosamente de carácter romano. Su arquitectura, en muchas otras cosas se denotaba un sabor romano muy marcado. Y por supuesto esto incluía la adoración al emperador, lo cual por supuesto siempre fue un gran desafío para la predicación del cristianismo, la predicación y la práctica del cristianismo. Es allí donde Pablo trabajó y era importante hacerlo, ya que una ciudad de este tipo necesitaba ser alcanzada y sería muy útil que el Evangelio llegara allí por el alcance que tendría al ser recibido en una ciudad de este tipo. En el caso de Colosas, llama la atención especialmente que era una ciudad que estaba ubicada en una región proclive a los terremotos. Era una ciudad que de hecho se tiene evidencia de que sufrió un severo terremoto entre el año 61 y 62 después de Cristo. Esto indicaría que Pablo tuvo que haber escrito un poco antes de este terremoto a esta carta. Y esto concordaría con las fechas que se atribuyen al arresto domiciliario del apóstol Pablo. Otras ciudades cercanas a Colosas como la Odisea y Hierápolis, dos ciudades muy interesantes de analizar cuando se estudia el libro de Apocalipsis, bueno, esas dos ciudades también sufrieron daños. Sin embargo, la evidencia histórica demuestra que la Odisea especialmente se recuperó rápidamente. No es el caso de Colosas. Al parecer, esa ciudad no fue reconstruida, o por lo menos no se le dio el apoyo tan importante que recibió la Odisea. Ahora, quiero que tomes en cuenta cómo es que se califica el apóstol Pablo al inicio de cada una de estas cartas. En Filipenses 1.1, él, junto con Timoteo, se denomina, se llama a él y a Timoteo, siervo. Somos siervos del Señor Jesús, siervos del Señor Jesucristo. En el caso de Colosenses, él se menciona como apóstol. Siervos o siervo y apóstol. Si te fijas en el caso de Filipenses, la palabra siervo solamente se va a usar allí, en el primer versículo de la epístola, pero se volverá a usar en singular en el capítulo 2, versículo 7, en aquel pasaje tan hermoso y conocido que menciona que Jesucristo, entre otras cosas, tomó forma de siervo o se hizo siervo, aludiendo a su humanidad al descender a esta tierra y entonces dar su vida en rescate de la humanidad. Nota eso, el apóstol es siervo, Cristo también es siervo. Veremos un poco más de esto en la siguiente diapositiva. En el caso del apóstol, bueno, apóstol, por supuesto, tú lo sabes, significa enviado, ser enviado. Y alguien que es enviado a predicar de Jesucristo tiene también ciertos riesgos, como veremos a continuación. Lo que quiero resaltar sobre todo entonces es que seas un siervo o seas un apóstol, como lo fue Pablo, en ambos casos el riesgo es que haya sufrimiento. ¿Qué es lo que resalta la lección esta semana? Lo que Pablo sufrió y estuvo dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Está preso, está, repito, en un arresto domiciliario que ciertamente no era nada cómodo, no tan severo como podría haber sido estar en una cárcel solo, en una situación mucho más estricta y mucho más lóbrega. Sin embargo, en este caso, Pablo, allí, tal vez encadenado a un soldado las 24 horas del día, él logra decir, sí, estoy sufriendo, pero vale la pena hacerlo. Y es natural, porque yo como siervo también de alguna forma sigo el ejemplo de aquel que se hizo siervo. Y yo como apóstol entiendo que el ser enviado tiene el riesgo de testificar de esta forma también de mi fe y de mi confianza en Cristo.
Por eso te propongo que cuando estudiemos estas dos epístolas a lo largo de este trimestre, tomemos en cuenta este cuadro. En el caso de Filipenses, puedes notar que hay ciertos puntos muy específicos aquí que sobre todo tienen que ver con Cristo. Tras un capítulo que nos habla de las circunstancias en las que Pablo está escribiendo y en las que se encuentran los filipenses, vamos a encontrar tres grandes secciones: el sentir de Cristo, el conocimiento de Cristo y la paz de Cristo. Un siervo, un siervo que sufre, como incluso también lo fue Cristo Jesús, va a seguir esas pisadas, esas huellas de Jesús, va a seguir su ejemplo y por ende puede llegar a sufrir. Pero sobre todo lo hace porque para él el conocimiento de Cristo es lo más importante y también por eso lo comparte. Y eso le va a traer paz. Paz en medio de la aflicción, paz en medio de la cárcel. Pablo nos dice que el ser siervo sí es algo que puede ocasionar todo esto, pero que si esto sucede es positivo, se puede encontrar algo positivo allí. Sí, hay sufrimiento, hay sumisión, pero hay salvación y hay santificación. Habrá experiencia, habrá ejemplos, y sobre todo Pablo entonces terminará con exhortación, porque al final de cuentas lo que se busca no solamente es tener parte con Cristo, sino ser pueblo de Cristo, tener la certeza de que somos su pueblo, y entonces seguir buscando a Cristo para recibir el poder de Cristo, el poder que nos traerá la paz y el poder que nos traerá la santificación. De eso se trata a grandes rasgos la epístola a los Filipenses. No es muy larga, la puedes leer rápidamente y vas a encontrar que si lo lees varias ocasiones, lees esta epístola varias ocasiones, vas a ir viendo estos detalles. Lo más importante es no qué tanto estaba sufriendo Pablo, sino el poder de Cristo demostrado en la forma en la que enfrentó Pablo esta situación. Cristo es centro también de esta epístola. En el caso de Colosenses, te recomiendo que tomes en cuenta lo siguiente. Si en Colosenses Pablo se considera apóstol, bueno, es porque él le dio la supremacía a Cristo y se ha sometido a Cristo. Por eso es enviado de él. Cuando él es enviado de Cristo, entonces él se siente libre, aunque esté preso, porque ser enviado de Cristo te da la paz, como veíamos en Filipenses. Por eso, su posición y su práctica como creyente, como cristiano, y a los que exhorta mediante esta carta, será una posición también que se debe reflejar en su vida práctica, en lo que Cristo hace en ellos. Porque ya Cristo ha hecho algo por nosotros, ahora también hace algo en nosotros. Y sí, la epístola a los Colosenses tiene algunos versículos un tanto controversiales o por lo menos que no son fáciles de entender en la primera lectura, pero no es todo lo que contiene Colosenses. Lo que resalta a Colosenses nuevamente es la persona de Cristo. Cristo a quien le debemos el honor porque es supremo y a Cristo a quien debemos someternos porque Él conoce el camino y Él ya transitó por ese camino. No se trata solamente de seguir doctrinas, pero es importante conocerlas. Se trata de llevar a Cristo a la vida práctica, porque el apóstol sigue el ejemplo de su maestro y es enviado a mostrar ese estilo de vida a otros, incluso en medio de la cárcel, incluso a pesar de que le persigan por demostrar su seguimiento y su fidelidad a ese Cristo. En otras palabras, seas siervo o seas apóstol de Jesucristo, en ambos casos el riesgo es inminente. Puede haber sufrimiento, de hecho lo habrá. Tal vez no llegaremos nunca a estar en una cárcel, tal vez nuestra situación no sea tan complicada o tan severa como la que enfrentó Pablo, pero aquel que nos ha llamado a ser sus siervos, a ser sus siervos y a ser sus apóstoles, espera que estés dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo. Cristo, el siervo, aquel que se hizo siervo. Cristo, aquel que es supremo. Y por lo tanto, someterse a Él implica estar en paz, estar con seguridad, aún en medio de la prisión más dura o la prisión más lóbrega. La preeminencia de Cristo en la vida es lo que va a marcar la diferencia. Si Cristo es lo más importante, entonces las rejas no impedirán que tú te sientas libre en Cristo. La libertad en Cristo solamente es posible cuando Cristo es lo más importante en nuestra vida. Sí, Colosenses no era una ciudad muy grande, no era una ciudad que le dieran mucha importancia tras el terremoto que sufrió, pero recientemente los arqueólogos han encontrado un gran cementerio, han encontrado varias tumbas y las están estudiando, tumbas del tiempo del que estamos hablando, del primer siglo después de Cristo. Y ahí se van a encontrar algunas cosas seguramente muy interesantes en los próximos meses. Y cuando esto se encuentre, seguramente podremos encontrar algunas cosas útiles para entender mucho mejor el contexto en el cual se escribió Colosenses. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar por allí y solamente había una parte muy leve excavada en Colosas
porque realmente tampoco se le estaba dando mucha importancia en esos años a ese lugar. Recientemente, hace un par de meses, tal vez 3 meses, la arqueología ha empezado a hacer ya su trabajo más en forma allí y se han encontrado algunas cosas que, repito, los resultados y las evidencias que se encuentran allí, pues pronto arrojarán más luz sobre lo que la Carta de los Colosenses significa y representó en su momento. Pero hay una cosa que, con arqueología o sin arqueología, sigue presente tanto en Colosenses como en Filipenses: la persona de Cristo, la relevancia de Cristo en tu vida. Si Él es relevante, si Él es relevante en tu vida, si Él es relevante en mi vida, eso deberá notarse. Y por eso, aún en medio de las más difíciles situaciones, podremos salir adelante, porque no se trata solamente de creerlo, se trata también de experimentarlo. Estudiemos con oración, con dedicación estas 2 epístolas y seguramente el Señor recompensará nuestros esfuerzos.